Del Evangelio según San Lucas. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se llamará Hijo del Altísimo. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el otro día hablamos de la maternidad de María, de los 4 dogmas que sabemos que la Iglesia ha definido a María: primero la maternidad, el segundo la virginidad, el tercero la Inmaculada Concepción y el cuarto la Asunción al cielo. El otro día hablamos de la maternidad y hoy nos toca hablar, por lo tanto, de María Virgen, es decir, de la virginidad de María. Alguien me ha preguntado: ¿algún concilio ha definido esto, la virginidad de María? Pues el concilio de Constantinopla II, en el año 592, simplemente la llamó Virgen Perpetua. Pero pienso que esto ha sido tan creído en la Iglesia, pienso que ha sido esta doctrina o esta experiencia o esta necesidad de María Virgen ha sido tan grande en la Iglesia que no ha hecho falta dogmas. Ya muy pronto, San Ignacio de Antioquía, en el año 107, o sea, prácticamente conectando con el último apóstol, que fue San Juan, el que vivió con María, ya habló de María, y ya habló de la virginidad de María, y ya habló de la fe de la Iglesia en la virginidad de María. Nadie entre los católicos ha discutido jamás esto. Y es uno de los gozos y una de las alegrías profundas que tiene el culto católico. Es un dogma, ciertamente, pero no es un dogma por el pensamiento, no es el pensamiento único lo que nosotros tenemos aquí, un pensamiento determinista, que tiene que ser así. Es una experiencia. La virginidad es una experiencia. María tuvo la suya, pero hay muchos hijos de la Iglesia a lo largo de todos estos siglos que han tenido también la experiencia de la virginidad. Y si no hubiera sido por esta experiencia, a lo mejor no estábamos hablando de este tema esta tarde aquí. Pues bien, en la primavera pasada se celebró aquí en Madrid una reivindicación del orgullo gay. Muchísima gente, más de 1 millón, se reunió de todas las naciones del mundo. ¿Me veis a mí predicándoles la virginidad? Pues alguna vez lo pensé. Alguna vez pensé, digo, qué bien le vendría a estos una charla sobre la virginidad.
estoy dispuesto a hacerlo. O sea, no es que me eche atrás, estoy dispuesto a hacerlo. Pero, ¿qué pasa con esto del orgullo gay y estas cosas? Seguro que hay muchos gays más sencillos que yo y que incluso me pueden enseñar cosas relacionadas con Dios que yo no las tengo. Seguro que hay entre ellos gente que ha aceptado su condición y sufriendo lo que tengan que sufrir se la han entregado al Señor y son santos, seguro. Pero el tema es que es una reivindicación. Y cuando hay una reivindicación siempre se echan culpas. Los que reivindican siempre buscan culpable. Y entonces estos hombres y mujeres que dicen que han salido del armario porque han sido, según ellos, machacados durante siglos por sus tendencias, estos hombres echan la culpa a la cultura pasada, a la Iglesia, a la doctrina sexual de la Iglesia, y por lo tanto temas como este del que yo estoy hablando o voy a hablar esta tarde, de la virginidad, pues la verdad es que no es fácil hablar, no es su sitio. La reivindicación siempre busca culpables, siempre. Genera otra cultura distinta. ¿Qué se veía en esta reunión de gays? Pues la exaltación del sexo, la exaltación de su sexo y de su manera de ver las cosas. Una exaltación exagerada, si queréis, pero que lleva consigo ese proceso de reivindicación. La sexualidad cristiana repudia de algunas formas estas cosas, pero tampoco nosotros podemos pasarnos. Yo soy realmente partidario de la virginidad de María. Para mí es un gozo. Y de la virginidad de tantos cristianos. Y de ese don que Dios hace a algunas personas, que es anticipo, de alguna forma preludio, y si queréis, pues, no sé, vivir en esta tierra lo que algún día viviremos en el cielo. Anticipo y preanuncio, naturalmente todo esto contando con la fe o en la fe. Yo soy dominico y entre los dominicos, el fundador de los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, que murió a los 50 años, creo que no los tenía cumplidos todavía. En el momento de la muerte, pues había como unos 20 frailes a su alrededor. Y él les hablaba, les exhortaba, les hablaba de muchas cosas. Por ejemplo, pues les hablaba de la orden, de la gracia de pertenecer a la orden, de la perseverancia, de la predicación. Y otra cosa que dijo y se le escapó fue hablar de su virginidad. Con su lenguaje, con el lenguaje de entonces, dijo que por la misericordia de Dios se había conservado libre de la corrupción de la carne. Así lo formuló él. Es decir, Dios le había hecho la gracia y la misericordia de ser virgen y de morir virgen. En aquel momento era muy importante esto, es decir, era de edificación. Los que lo oían no se escandalizaban ni les pasaba nada, todo lo contrario.
daban gloria a Dios por esa limpieza de corazón de Santo Domingo, de nuestro Padre Santo Domingo. Pero le dio un poco vergüenza y decía, sí, yo he sido virgen, pero he tenido defectos. Y uno de los defectos que él sacó allí es que siempre le había gustado más hablar con las mujeres jóvenes que con las viejas. Lo cual él lo consideraba una imperfección. Yo no sé qué dirían los frailes. Supongo que se reirían. O supongo que se echarían a reír. Pero él más tarde confesó, unas horas más tarde, pues tardó en morirse al prior, no debía de haber dicho esas cosas. No debí de ser tan explícito. Estas cosas son para el Señor. Esto es para uno. Pero ya lo he dicho. Y aunque es verdad y tiene razón en lo que dice, pero también es verdad que a nosotros nos ha hecho mucho bien. Que a la posteridad, a todos los dominicos, a todos los que hemos venido después, nos ha hecho mucho bien esta confidencia de Santo Domingo. Y bueno, pues anima el saber cuáles eran sus principios y cuál era su manera de pensar y sobre todo sus experiencias más íntimas, porque esto pertenece a la experiencia más íntima de una persona. El otro día hice una reunión, tuve una misa con unos cuantos y después de la misa les quise preguntar, pensando ya en esta charla, una cosa. ¿Qué diferencia encontraban entre la virginidad y la castidad? Yo les expliqué la mía. Y les dije, la virginidad es esto y esto y esto. Y la castidad es esto y esto y esto. Porque tienen concomitancia. La una no se puede dar sin la otra. Aunque una sí se puede dar sin la otra. Me explico. Y en aquellas personas que estaban conmigo, lío. Yo creo que algunos de ellos no sabían siquiera lo que era la virginidad. Y alguno incluso se enfadaba. Entonces, pues, Santo Tomás dice que son dos virtudes. Yo no acabo de pasar por ahí. Yo no paso por esto. Porque la virtud siempre lleva consigo el esfuerzo. La virtud siempre lleva consigo la superación. La virtud siempre lleva consigo la repetición de actos. Si no, no consigues la virtud. Pero yo no entiendo la repetición de actos en la virginidad. Yo no entiendo el progreso en la virginidad con el esfuerzo. No entiendo. Entonces a mí me parece que vamos a dejar la virtud para la castidad. La castidad sí es una virtud. La virginidad es algo más que virtud. Es un fruto del Espíritu Santo. Un ejemplo de esto muy bueno lo tenemos en San Agustín, porque San Agustín, al igual que Santo Domingo, tuvo sus confidencias con respecto a esto en sus confesiones. Y San Agustín, pues, no fue virgen. ¿Por qué? Pues porque no fue casto siquiera durante muchos años de su vida, entonces menos virgen. Porque una cosa está clara, que todos los vírgenes
son castos, pero no todos los castos son vírgenes. ¿Por qué? Porque durante muchos años de su vida San Agustín no fue casto, con lo cual rompió ya la posibilidad de la virginidad. Pero él es que no quería ni ser casto. Tenía, digamos, ahí, no sé, estaba sujeto al pecado, estaba sujeto a la costumbre, estaba sujeto a algo que él pensaba que si lo dejaba, que si lo superaba, iba a ser infeliz. Y esa infelicidad de su futuro, pues no le dejaba acercarse a Dios. Dios me va a pedir la castidad. Y si Dios me pide la castidad, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Y qué sucedió? Todos vosotros sabéis que sucedió que el Señor le fue acorralando por dentro, le fue incitando poco a poco a superar ese tema que tenía, ese vicio de la castidad. Y él poco a poco se iba dejando, porque el Espíritu era poderoso, hasta que una tarde, ya en su jardín, sentado, leyendo, pues oyó cantar a un niño, a una niña, y dijo, qué canción más bonita, y se acercó a la ventana del vecino de donde salía el cántico, y cuando llegó allí oyó las palabras latinas, tole et lege, toma y lee, toma y lee. Entonces San Agustín se quedó así, sin saber qué hacer, porque no sabía si se dirigían las palabras a él o no, pero claro, pronto cayó en la cuenta de que se le estaba llamando. Lo que tenía encima de la mesa del jardín era la Biblia. Entonces el Señor le estaba diciendo, toma la Biblia y lee. Tomó la Biblia, abrió la Biblia, y en un pasaje de San Pablo, que no habla precisamente de la castidad, pero le abrió los ojos. Y en aquel momento se sintió sanado, y en aquel momento pues pudo entregarle a Dios su vida. Y después nos cuenta y nos dice, yo creí que sería un infeliz, pero ahora me doy cuenta de que yo era un esclavo. Era un esclavo de un vicio, era un esclavo de algo que me dominaba, era pues una persona metida en ese rollo del cual yo no podía salir y que me impedía la cercanía de Dios. Bien, la castidad es muy importante, la castidad puede ser maravillosa, como le ha sido para San Agustín, pero no deja de ser virtud. ¿Por qué? Porque aún después de haber sido sanado, tienes que tener siempre el cuidado y tienes que estar siempre detrás de ello, porque en cualquier momento puedes volver a bajar, puedes volver a perder todas estas cosas. Entonces, pues, la virginidad yo no la veo de esa forma. Yo la virginidad la veo congénita. La virginidad que es la castidad total, la castidad desde que se nace, porque cualquier acto contra la castidad es pérdida de virginidad. Entonces es congénita. En la Virgen es congénita, y en todos los que han muerto vírgenes, la virginidad ha sido congénita. Porque entre otras razones, si haces un acto contra la virginidad ya la perdiste. Si haces un acto contra la castidad te repones, y el Señor te sigue dando la virtud aún después de caer muchas veces, porque el Espíritu Santo pues no tiene empacho en eso.
Pero lo que no puede hacer ni siquiera el Espíritu Santo es darte la virginidad después de haberla perdido. Porque la virginidad, si la pierdes, pues ya no la tienes. Porque la virginidad es congénita. La virginidad, digamos, no se nace o no se hace, se nace virgen. Por eso yo lo llamo fruto del Espíritu. Por eso no lo quiero meter entre las virtudes que se alcanzan con esfuerzo y que se viven también con mucha cautela y mucho esfuerzo, porque si no, no sería un don o no sería un fruto del Espíritu. Bien, no se puede dar la virginidad sin castidad. Muy cercanas están, pero son de entidad distinta, si os dais cuenta. Son como dos gracias distintas, como dos formas distintas. Santo Domingo fue casto y fue virgen. San Agustín fue ni casto ni virgen. Simplemente en un momento dado el Señor le sanó de la castidad, porque de la virginidad no le podía sanar ya, porque la había perdido, y adquirió los méritos de la castidad, por la sencilla razón de que el Espíritu Santo te puede dar los méritos de la castidad en el momento que Él quiere, y ya empiezas a vivir en castidad y te das cuenta de que es una virtud, pero que ha pasado a nivel de don, y en ese nivel de don el Señor pues te da todo el mérito de la gracia, todo el mérito del don y toda la sensibilidad y la experiencia y la vivencia profunda de lo que puede ser una castidad como don, como gracia de Dios, aunque no la hayas tenido antes en tu vida, pero está en las manos del Señor darte eso. Lo que no está en las manos del Señor es hacerte virgen cuando tú ya has perdido la virginidad. Fuera de la religión, la virginidad es déficit. Fuera del cristianismo, mejor dicho, la virginidad es un déficit. O sea, es una pérdida, es un contranatural, es contrarracional. No está llamado el hombre a eso, sino que está llamado a otras cosas. Está llamado a tener sus relaciones sociales, sus relaciones familiares, sus relaciones sexuales, evidentemente. En la Biblia tenemos un caso muy bonito, que es el caso de, nos lo cuentan en Jueces 11:29, el caso de un juez, un tal Jefté, que luchó contra los amonitas y hizo un voto y le dijo a Dios: si me das poder para vencer a los amonitas, te juro que cuando vuelva a mi casa la primera persona que me salga a recibir la ofreceré en sacrificio. Y entonces hizo el voto y venció. Y sucedió cuando volvió a su casa, al llegar junto a la casa, la primera persona que salió a recibirle fue su hija. La única hija que tenía. No tenía ni más hijos ni más hijas. La única, una jovencita. Y entonces al hombre se le cayó la vida. Y se lo dijo. Se lo tuvo que decir a la chica: hija mía, hoy es un día amarguísimo para mí. Y lo va a ser para ti también, porque he hecho este voto. Y entonces la chica, dentro de aquella cultura, le dijo: padre, déjame 2 meses para llorar por los montes mi virginidad juntamente con mis compañeras. Y entonces se marchó a llorar su virginidad. ¿Pero qué es lo que lloraba?
Lloraba, yo creo, sencillamente que no iba a morir completa, que iba a morir sin haber tenido un hijo. Dicen que todas las israelitas querían tener un hijo por aquello de que a lo mejor su hijo era el Mesías. Quizás sea mucho pensar. A esta chica le bastaba no haber... No, me voy a morir porque mi padre me va a sacrificar. Y tengo que llorar el no dejar un hijo. El no dejar un hijo en este mundo. El no dejar a nadie en este mundo. En una cultura como aquella se entiende perfectamente. Yo entiendo perfectamente que aquella chica llorara su virginidad. No era lo bello y lo bueno y lo grande la virginidad. Lo grande, lo bello y lo bueno era tener hijos. Tener un hijo. Pero esta chica no podía tenerlo porque su padre... Algunos discuten si esto sería así o no sería así. En fin, la revelación, por siendo un judío como era, pero era un judío allá de Galaad, lejos, en Transjordania, donde la revelación se hacía en Jerusalén, y entonces pues pasaban cosas de estas que no deberían pasar, y la Biblia nos lo cuenta, porque nos cuenta todo lo que pasaba. Pero al parecer pues sucedió que su padre la sacrificó y la chica pues tuvo que llorar la virginidad. Pues bien, en el cristianismo toda virginidad y la cultura cristiana de la virginidad nos viene de Jesús y de María. La virginidad de Jesús y la virginidad de María. Ante estos dos focos potentísimos, vírgenes, es evidente que cambia la mentalidad de cualquiera. Siendo Jesús virgen y siendo María virgen, muchos pedirían a Dios ser vírgenes. Dios no quiso que fueran ellos solos los vírgenes, sino que se lo ha dado a mucha gente a lo largo de los siglos. ¿Cómo se justifica esto, la virginidad? Porque no es humana. La virginidad es un poco antihumana. Es como si fuera un pecado. ¿Por qué? Pues porque tú no tomas parte en la propagación de la especie, por ejemplo. ¿Cómo se justifica esto? Pues miren ustedes, por parte de Dios es un don. Y Dios puede hacer de sus criaturas lo que quiera. Y puede hacer una cosa maravillosa como ha sido Jesús y María. Pero también, de parte del hombre, es una ofrenda. Aquí hay dos cosas. Un don que viene sobre la carne de una persona, y la carne de esta persona lo recibe de Dios y se lo devuelve como ofrenda. Y la Virgen le ofreció a Dios su vida, le ofreció a Dios su virginidad, y Jesucristo, claro, como ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios quiso hacer de la Virgen una criatura pura, como he leído. No conozco varón. No, es que no se trata de eso. Mira, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. No tengas problemas, Él te cubrirá con su sombra. Entonces la Virgen aceptó. Ese es el momento de la virginidad. El momento de la virginidad es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, no un varón, sino y te cubrirá
con su sombra. Y tú serás el arca, tú serás el cofre donde venga a residir pues el Hijo de Dios, Jesucristo. Esa limpieza, esa fuerza, ese don, esa gracia, pues la Virgen seguro que estuvo algo iluminada de ello. No se puede decir, y menos yo, cuánta iluminación podía tener la Virgen esto, pero seguro que la Virgen estuvo iluminada de esta ofrenda que le hacía al Señor, de esta ofrenda de su castidad. Tendría el Espíritu Santo que cambiarle la mentalidad, como a nosotros nos la cambia, pero ahí está. Ofrenda limpia y pura. Santo Tomás dice que a Cristo y a la Virgen no les costó nada la virginidad. Santo Tomás tiene muchas cosas de estas, y no les costó nada porque no tenían tentaciones ni tenían inclinación al pecado, entonces no les costó. La vivieron así gratuitamente, pero sin coste. Lo dice en serio, en la tercera parte de la Suma, capítulo, cuestión 15, artículo 2, o sea, lo dice muy claro. Habrá que preguntárselo a ellos. Habrá que preguntárselo a la Virgen en su humanidad y habrá que preguntárselo a Jesucristo en su humanidad. Porque la tendencia a deshumanizar es muy fuerte muchas veces. La tendencia a deshumanizar, Jesucristo de hecho tuvo algunas tentaciones, el demonio le tentó. Y le tentó en varias cosas, en la gloria y en el poder y en no sé qué más, y en las riquezas. También pudo tentarle en el sexo. Pues no lo sabemos. Pero la gente no quiere ni oírlo, porque dice, no, en eso no le pudo tentar. No tenía inclinación hacia eso. ¿Y qué sabemos? ¿Y qué sabemos? A mí me parece bien las dos cosas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues ahí está el Espíritu Santo por encima de todos ellos. A los demás que tengan la virginidad les cuesta mucho, porque sucede en una carne que aborrece el tema. Ningún hombre quiere ser virgen, ningún hombre quiere ser casto, ni ninguna mujer, ni quiere ser obediente, ni quiere ser pobre, ni quiere ser humilde. Ninguno de nosotros por naturaleza queremos ser estas cosas. Tenemos más bien el hombre viejo y el pecado dentro de nosotros que nos conducen y nos llevan a otra cosa muy distinta. Entonces Dios, al que le haga virgen, y Dios hace virgen a esa gente, esos tienen que sufrir mucho su virginidad. Tiene que dolerles la virginidad. Aunque estén iluminados, tiene que dolerles su virginidad. Se alegrarán y dirán, gracias Señor por este don, gracias Señor por esta maravilla que tú me regalas. Cuando a lo largo de la vida te vas dando cuenta de que el Señor te está regalando eso. Se alegrarán, pero les cuesta, o les ha costado. O en un momento dado, pues, lo han sufrido. Porque todos nosotros venimos del hombre viejo. A los demás nos cuesta mucho. Ningún hombre quiere ser por naturaleza esto que digo. En realidad todo el cristianismo es así, porque todo el cristianismo, si es gratuidad, es algo que se hace en ti. Y se hace en ti, al final resulta que la gratuidad es más difícil, porque es dejarse hacer, es más difícil que el hacer cosas por Dios. Y lo dice San Pablo muy claramente, yo puedo hacer por Dios todo, yo puedo quemarme vivo, yo puedo dejar que las cosas me las roben, yo puedo entregar todos mis bienes a los pobres, yo puedo hacer 1000 cosas de estas, pero si no tengo caridad, si no tengo el amor de Dios derramado en mi corazón, si no tengo esa gratuidad, ¿qué pasa? Pues que yo en realidad estoy actuando desde mí mismo, no estoy actuando desde Dios.
no estoy llevando las cosas desde Dios, y entonces pues no acabo yo de conectar realmente con Dios, porque es Él el que viene, es Él el que llega, no soy yo el que va hacia Él. Pues bien, a todo el cristianismo le resulta la gracia, como al Virgen, le resulta difícil vivir la gracia porque crucifica. El Señor te va llevando por sus caminos y no te deja ir por los tuyos. La lucha del hombre viejo y la lucha del hombre nuevo, el hombre nuevo es Jesucristo viniendo a tu corazón, y el hombre viejo es tu pecado que quiere ser autónomo, quiere ser libre, quiere ser él mismo. Y ahora podemos mirar a todo el mundo, podemos mirar a todo lo que nos está pasando y sucediendo, y nos damos cuenta perfectamente de esto. ¿En qué consiste la virginidad? Ya que tanto hablo de la virginidad. Santo Tomás dice lo siguiente: la virginidad consiste en no haber tenido nunca penetración vaginal. Para que la virginidad exista es necesario esto: sea hombre o sea mujer, pero que nunca haya tenido esa penetración. Se compone de dos partes: el elemento físico, que todos sabemos cuál es, pero el elemento formal. ¿Cuál es el elemento formal de la virginidad? Es el haberlo hecho por Cristo. El no haber tenido nunca penetración por Cristo. Hay eunucos, dice el Evangelio, esto se refiere a la castidad, pero sobre todo a la virginidad, que se hacen eunucos por el reino de Dios, es decir, por Cristo, por Jesucristo. Podemos imaginar que detrás de esto existe una especial providencia de Dios, un especial cuidado del Espíritu Santo, porque es un tesoro tan frágil, es una dimensión tan frágil en lo humano y en la humanidad y en todos y cada uno de nosotros, que cualquier persona que haya sido virgen es un don congénito de Dios, como decía antes, congénito del Espíritu Santo. Pero ¿no va a poder el Espíritu Santo hacerlo? ¿No va a poder el Espíritu Santo hacerlo? Pues no lo sé, pero sí. Claro que puede. A Santo Domingo pudo. ¿Y cuántos Santo Domingos habrá? ¿Y cuánta gente habrá que les ha llevado Dios por estos caminos de virginidad? Por Cristo. Eso es lo importante. Le pide que viva en Cristo y por Cristo, y te lleva a Cristo, porque si no es muy difícil, digamos, sería como una persona virgen sin Cristo, pues no sé, cae en lo natural, sería una persona digamos enferma, patológica, que tendría sus problemas. Pero para nosotros los cristianos, la virginidad que estamos hablando es la que es por Cristo. Y se pierde por cualquier acto, como decía antes, la virginidad, según Santo Tomás, se pierde por una violación. ¿Por qué? Porque ha habido penetración. Se pierde por cualquier cosa fortuita, se pierde, yo que sé cómo se puede perder, pero siempre que haya eso, pues se ha perdido la virginidad. Entonces es que el Espíritu Santo lo ha permitido. No ha querido hacer de esta persona una persona virgen, aunque sea por una violación. No lo ha querido hacer así. Porque es un don tan exclusivo de Dios, es un fruto del Espíritu tan especial que
bueno, si no ha querido, pues no ha querido. Pues ya está. Una especial providencia del Espíritu Santo, sin ninguna duda. Aquí siempre tiene que tomar la iniciativa Dios. Y en la Virgen tomó la iniciativa Dios de una manera muy clara. El Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Aun teniendo un hijo, la Virgen resultó virgen. La virginidad de María. Este es el gran misterio, pero un gran misterio en el cual nos movemos en el cristianismo y lo aceptamos y lo adoptamos como una cosa buena y además bonita. ¿Qué quería hacer Dios en María? Pues eso, un arca purísima, un cofre limpio y puro para recibir a su hijo. Para recibir a su hijo. ¿Podía haber el hijo nacido en otro sitio? ¿Podía haber el hijo nacido? Pues a lo mejor sí. Si ponemos esas posibilidades, pues a lo mejor si hubiera nacido de una prostituta, pues a lo mejor la encontrábamos también, o el Espíritu Santo nos revelaría su voluntad. Y a lo mejor era una voluntad muy humana y muy buena. Y no tendríamos por qué protestarle. Pero el hecho es que ha querido que su Hijo encarnado, Dios Padre ha querido su Hijo encarnado, naciera de las purísimas entrañas de la Virgen María. Este es el hecho. Y si es el hecho, pues, ¿qué pasa con el pueblo cristiano? El pueblo cristiano lo acepta, el pueblo cristiano le gusta, el pueblo cristiano lo vive. El pueblo cristiano generalmente no es virgen. Podría verse de alguna forma, pues no sé, como infravalorado. Pues no. Es un anticipo del cielo. Quiere dirigirse a la Virgen ya, como cielo, como algo que va a venir, como algo que está viniendo, como algo que nos llega, como algo nuestro. Ahí está. Quiso hacer ese cofre y lo hizo. Por otra parte, es un acto superior de religión, visto desde María, porque esto de la virginidad se puede ver desde el Señor y desde María. Visto desde María es una maravilla, porque si ella se entrega como ofrenda a la virginidad, porque el ángel le dice, no tienes varón, no, es que no lo vas a necesitar. Y ella diría, vale, pero no querría varón, no quería como todos los seres humanos, pues no lo sé. Evidentemente el Espíritu Santo la llevaba y primero le daba aquello que después iba a suceder. El Espíritu Santo te da el querer y el poder, y a la Virgen le dio el querer y el poder. Por eso la Virgen siempre estuvo de acuerdo con Dios y con la voluntad de Dios. Pues bien, hermanos, esto es una cosa que el Señor nos ha regalado en la Virgen María y nos regala también en nuestra vida, que tú no eres virgen, pero puede ser muy casto, y la castidad se acerca a la virginidad. Porque puede ser que no seas virgen, pero de cierta época o trecho o año de tu vida en adelante lo eres, o lo puedes ser. Depende de la gracia de Dios y de la voluntad de Dios. Y ahí está también el mérito de la gracia, porque la gracia da mérito. Decimos que solamente la teología de la retribución es la teología de los méritos. No, la teología de la gratuidad también. La Virgen tiene mérito excelso por ser virgen. Mérito excelso. Su carne pasó por ahí. La carne de Santo Domingo
fue crucificada, según Santo Tomás, más que la de la Virgen, por la virginidad. Pero el mérito no viene de la crucifixión de la carne, el mérito viene de la gracia y del don que Dios te da, que es tan excelso que lleva consigo, incluso en el paquete, lleva consigo el mérito, un mérito infinito. Si Dios te da una gracia infinita, va incluido en ese paquete el mérito infinito de la gracia que Dios te da. Por ahí va la teología de la gratuidad. Yo me alegro de la Virgen María, me alegro de poder hablar de estas cosas y me alegro de que Santa María podamos llamarla siempre la Virgen. Figuraos cómo el pueblo muchas veces no la llama ni María, la Virgen. Es el segundo nombre, María, Virgen. Yo a lo mejor digo más veces la Virgen que María. Otros a lo mejor dicen más veces María que Virgen, pero es como su segundo calificativo para reconocerla, la Virgen. Los protestantes tienen problema con esto. Los moros son muy amigos, porque sale muchas veces en el Corán, pero no como Virgen. Sale como María, como Miriam. Nosotros aceptamos a la Virgen como María Virgen, que es el gozo y la alegría del pueblo católico. Gloria al Señor.